Bienvenidos. Hoy iniciamos una mesa de trabajo más sobre el tema de narcotráfico y migración. Una mesa que pues hemos estado revisando los reportes y hemos hablado mucho del contexto de entender qué es lo que es el narcotráfico y migración. Estamos preparando una presentación un poquito más profunda en lo que es el espacio de las 6 de la tarde, en donde pues hablamos del tema para dar un conocimiento general, pero en lo que es cuestión de las mesas de trabajo sí hemos visto que hace falta todavía pues hacer algunas investigaciones y pues sobre todo para las propuestas, que a final de cuentas lo que buscamos es el poner propuestas que se puedan materializar. En lo que es, hemos tenido hasta el día de hoy tres mesas de trabajo que se han enfocado más en lo que es la exposición del problema, pero todavía nos faltan fortalecer las soluciones. El objetivo de esta reunión, pues establecer el avance logrado hasta el día de hoy. Ha habido reuniones el 24 de junio, 3 de julio, 15 de julio. Eh, como digo, se identificaron algunas problemáticas, se propusieron algo, pero todavía falta profundizar más. Necesitamos identificar la información que aún nos falta, los contactos institucionales necesarios y los vacíos en el análisis que se ha dado, el cual aquí pues dividimos en dos partes. Uno, lo que tendremos que hacer con la cuestión del contacto con instituciones para poder ver qué es lo que están haciendo y en esa misma medida proponer algunas soluciones, pero en otra, lo que es la investigación para informar a las personas qué es esta problemática y dónde se relacionan el narcotráfico y la migración. En los avances que llevamos hasta este momento es un diagnóstico ya establecido. La migración está impulsada por pobreza, desigualdad, violencia y explotación económica. El narcotráfico controla cada vez más rutas y procesos de tráfico como la trata y la trata de personas. Los migrantes se enfrentan a estigmatización y narrativas racistas en Europa y Norteamérica. Los consulados son insuficientes en prevención de adicciones, derechos laborales y protección. En ambas naciones, en Estados Unidos, pues hace falta un poco más eh, el revisar el uso de estupefacientes, que se combata más en lo que es por parte del mismo gobierno, pero México no se queda atrás, no tenemos los mismos índices de abuso, uso y abuso de sustancias, pero que se podrían dar en cualquier momento. Sigue siendo algo que si no se toman las medidas necesarias, sí podría salirse pues de un relativo control que hay. El análisis los que ya se han desarrollado son tipologías de la migración, lo que es la política, económica y por seguridad, historia del narcotráfico y su rol geopolítico mundial, en el cual en la era pues más reciente es en donde se ha estado metiendo el narcotráfico ya en los aspectos migratorios, sobre todo con lo que es el cobro de suelo, pero muy poco se ha hablado de los migrantes que están pasando drogas, aunque sean en cantidades muy pequeñas, pero sí esta introducción de drogas a Estados Unidos por parte de los migrantes es un problema que se tiene que revisar, puesto que la problemática más allá del uso de sustancias es estos migrantes que están pasando drogas al ser detenidos, pues van a estar encerrados en Estados Unidos y pues por el abuso que tienen por su necesidad de llegar hacia allá y que son utilizados como mulas. La identificación de zonas críticas como Guanajuato, Michoacán, Chiapas, pero pues tendríamos que agregar Guerrero, Zacatecas, pues varias entidades en las que pues ya están metidos en este problema del narcotráfico y que bueno, la migración ha sido parte también de su historia, líneas de propuesta ya deslineadas. Se habló de la creación de un observatorio nacional de rutas migratorias, el fortalecimiento de políticas municipales y estatales con enfoque de derechos humanos, los programas de desarrollo local y emprendimiento de migrantes retornados, campañas contra la narcocultura, la discriminación y la aporofobia, estrategias de comunicación para contrarrestar estereotipos en Europa y Norteamérica, propuestas para generar estadísticas oficiales sobre migración y narcotráfico. Ya hay bastantes organizaciones que están haciendo esto. Creo que tendremos que ahondar más en la investigación aquí en México, en Estados Unidos y en Canadá sobre estas organizaciones y qué es lo que han logrado hasta este momento. Lo que creemos que aún falta son datos sobre consumos de drogas entre migrantes en Canadá y Estados Unidos. Creo que también habría aquí la necesidad de meter en México, puesto que México ya, pues al ser país de tránsito, destino,
y de origen de la migración, pues también tenemos a muchos migrantes que ya están retornando y que muchos de ellos ya vienen con iniciados con algún tipo de uso en ese tipo de sustancias. Habrá que buscar la información en los albergues que se están recibiendo a los migrantes, tanto los que llegan a México del sur como los que van siendo retornados, si hay algún tipo de información sobre el uso de sustancias y si hay programas para rehabilitación en las estancias migratorias que tenemos. Tendremos que haber en los ministerios de salud de los tres países, en los consulados, universidades, hacer una investigación de qué es lo que está, esta información que nos falta, hacer mapas de rutas y riesgos de tráfico de trata. Esto para la seguridad de los migrantes. Ha habido impulsos de reformas legislativas en el darle la seguridad a los migrantes de tener identificación para poder transitar por rutas seguras. Habrá que revisar con el Instituto Nacional de Migración, con la Guardia Nacional, con las policías locales, cuáles son las rutas más peligrosas y ver si se está previniendo que los migrantes pasen por esas rutas o si lo que se está haciendo con estas prácticas del Instituto Nacional de Migración de no dar la identificación en tiempo oportuno, forzando que haya caravanas, que los obligue precisamente a que vayan por este tipo de rutas, poniéndolos en peligro de su propia integridad, para ya sea para que sean extorsionados por parte del crimen organizado o para que formen parte de las mulas que van a llevar drogas hacia Estados Unidos. Hace falta una coordinación sobre el tráfico de armas también. Ha habido intentos desde el gobierno de López Obrador por hacer responsables a las armerías en Estados Unidos de las armas que entran a nuestro país. Ha habido uno que otro pronunciamiento de Estados Unidos al respecto, pero la realidad es que sigue muy lejos esta coordinación para parar el tráfico de armas hacia nuestro país. Es algo que deberíamos también de estar analizando más detenidamente. Programas para migrantes retornados, ver si son suficientes lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, y si no, ofrecer. Aquí ya hemos ahondado un poquito de eso en la revisión del TEMEC, en la revisión de derechos laborales, el intentar hacer conexiones a lo mejor con algunos otros países. Tenemos la organización ISCRA, cual está buscando el poder posicionar no solamente a los migrantes, sino a mexicanos en empleos en Rusia, con prestaciones mejores de las que podrían estar encontrando aquí en su retorno en México, pero igual la propuesta en lo de derechos laborales, cooperación sindical y todo lo que hemos estado haciendo en las mesas de trabajo. Lo que nos intentamos es que los migrantes que van regresando de Estados Unidos, de Canadá, o los que van llegando a nuestro país, que tengan mejores oportunidades para trabajar en Canadá, en Estados Unidos, o en el caso con Iskra, buscar colocarlos en Rusia o en algún otro país que pueda darles mejores oportunidades salariales y que no vayan a quedar presas a lo que es el crimen organizado y que tengan que recurrir al narcotráfico pues para como medio de subsistencia, ¿no? Otra de las cosas que vemos que nos hace falta es la prevención de adicciones y programas sociales, el DIF Bienestar. Pues ver qué tanto se está haciendo a ese respecto para rescatar aquí en México a las personas que padecen algún tipo de adicción, pero que también tendría que estarse viendo qué se hace de una manera coordinada con Estados Unidos, con Canadá y sobre todo Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas, y pues mientras ese consumo no pare, pues va a seguir habiendo una demanda que con la pobreza aquí en México va a continuar. Necesitamos datos sobre de qué se está haciendo para poder proponer nuevas medidas que pudiesen abordar eso. Las reformas consulares y la capacitación, igual ver hasta cuáles son los alcances de los consulados para tratar este tema de la capacitación sobre el uso de estupefacientes, el no recurrir a ellos. Eso sería una labor muy importante en el caso de los mexicanos que están en el exterior, y aquí en México pues le correspondería al DIF. La elaboración de propuestas legislativas, habrá que ver cuáles son las propuestas que están como bancada migrante proponiendo sobre este tema, lo que es la migración y el narcotráfico, en donde están correlacionadas, puesto que pues todos nuestros diputados representan en una u otra parte algún estado que tiene un gran problema, ya sea de migración o de narcotráfico, o en algunos casos ambas, ¿no? Como es el caso de Michoacán, de Zacatecas, de Guerrero, que tienen estas problemáticas ahí, que es algún problema de todos los días. Puntos a analizar durante
la reunión. Bueno, pues aquí habría cosas que pondríamos ahí a revisión. Está llegando con nosotros la diputada Roselia. Bienvenida. Aquí pues iniciamos esta reunión de trabajo sobre lo que es narcotráfico y migración. Se ha hablado mucho de lo que es el aspecto de lo que es el narcotráfico, lo que es la migración, pero las propuestas que se han dado, creo que ellos siguen faltando de un peso que sea la información constante. En pláticas, por ejemplo, con Humberto, habíamos tenido de muchas de las personas, habrá que revisar qué tan organizado está el narcotráfico en el aspecto de visas de trabajo, de visas inclusive que se les favorecen al narcotráfico, lo cual pues va un incentivo en cierta forma. Hace no mucho tiempo la familia de uno de los narcotraficantes más importantes aquí en nuestro país pudo entrar tranquilamente a Estados Unidos sin ningún problema, lo cual vemos ahí podría ser tomado inclusive como un aliciente para los jóvenes, teniéndolo como que es una de las opciones, ¿no? Si no puedo migrar legalmente, a lo mejor si me meto al narco con el dinero que voy a tener, etcétera, voy a poder obtener algún tipo de, de beneficio migratorio para allá. Es un poquito lo que veníamos hablando. No sé, Humberto, si creas que haga falta más temas. Para mí sí hay una necesidad muy importante de no solamente de eh, del combate a las armas, del combate a las drogas, sino ver exactamente en dónde se están relacionando el día de hoy lo que es el narcotráfico con la migración, cómo es que dependen uno del otro y cómo está tan fuertemente estructurado y qué habría que hacer precisamente para poder combatir estos dos aspectos que en primera instancia parecerían que no son relevantes uno con el otro, pero que el día de hoy, pues por el negocio que es la migración, pues sí, ya ha sido abordado por el crimen organizado. Nada más dos aspectos que yo creo que hay que considerar al respecto en esto. El primero que tiene que ver con lo que llamamos nosotros acá la geopolítica o dónde geográficamente, de dónde a dónde se está reclutando a la gente, porque pues es obvio de un estudio que nosotros hicimos aquí en Nuevo León, el 20% de la gente y un poco más, pues no llegaba a sus lugares de trabajo. Había acuerdos de una venta de visa temporal de trabajo y alguien pagó y alguien no supo ni por dónde se fue, pero no llegaban a los lugares de trabajo. Entonces hay un 25% no llegaban. Y en algo que nosotros estamos pensando por los lugares de donde viene, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, etcétera, Guerrero, Oaxaca inclusive, pues viene de lugares donde altamente se encuentra o alguien de Sinaloa o alguien de la familia o alguien de nueva generación o alguien de acá del Golfo, ¿ok? Entonces, esos son los que identificarlos como claves. Y obviamente cuando eso pasa, pues tienes esta información, creo yo, que la inteligencia de Estados Unidos es tal que ellos saben dónde están estos centros de control, estos centros del narcotráfico, y si asocias una con otra, pues es una manera clave porque no tienes control de parte de México, tienes control en la embajada, pero no tienes control de parte de México de dónde están saliendo los trabajadores y eso deja muy vulnerable a que sea utilizado de esa manera. Yo calculo que es un 20%, pero no tengo manera de comprobarlo si no estamos en tierra por donde salen todos los medio millón de visas de trabajo en este momento. Pero eso es uno de los puntos que yo creo que en cualquier nivel, a nivel de negociaciones con el Tratado de Libre Comercio, a nivel de políticas de diferentes entidades, pues le corresponde a la presidencia, a la secretaría y a todos relaciones exteriores a tener esa información de alguna manera más fresca, más a la mano a este respecto. Y la segunda, que es viendo esto,
y viendo la posibilidad de que eh, no todo sea tan dulce como lo presentaríamos con Trump. O sea, el análisis que se hace es de que el Tratado de Libre Comercio va a ser tratado de una manera muy... O sea, que vamos a tener un Tratado de Libre Comercio. Pues eso no es seguro. No tenemos la seguridad de que eso pase. Viendo la forma como están atacando a México y como pues, se ve claramente de que están pues, se sienten las manos calientes por invadir, por hacerse presente en México de alguna manera a través de cualquier pretexto que tengan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también hay que visualizar ese escenario. ¿Qué pasaría si no tenemos tratado de libre comercio? ¿Cuál sería nuestra posición ante el millón de gente que está legalmente trabajando en Estados Unidos temporalmente? Esos son las dos cosas que yo añadiría. Muchas gracias. Ok, sí que ahí se relaciona y sin querer queriendo, o sea, todo, ¿no? Lo que es lo laboral, el Tratado de Libre Comercio, hay muchos que van a decir que no lo terminaría Donald Trump, pero pues igual se acaba de abrir nuevamente el gobierno de Estados Unidos con una medida y un presupuesto que va a dañar a millones de norteamericanos con lo que es el aspecto de la salud. No sé si algo que quiera aportar, diputada, sobre lo que es el narcotráfico, la migración y sobre todo que se da en Michoacán. Como hemos hablado mucho de lo que son pues la historia de lo que ha ocurrido, que la injerencia de Estados Unidos en lo que es el narcotráfico, pero a pesar de ya vamos para 7 años de la cuarta transformación, hay mucho trabajo todavía por hacer en eso. Se acaba pues, de mandar un plan para rescatar básicamente a Michoacán, pero que no es solamente el problema de Michoacán, sino que es un problema que está generalizado, ¿no? ¿Qué hacer para desmantelar esta correlación que hay entre narcotráfico, migración, cuando pues el principal, al menos yo así lo he dicho ya desde hace mucho tiempo, el principal promotor del narcotráfico pues es Estados Unidos, es el que compra las drogas, es el que da las armas, pues, el que permite que todo esto se dé porque le conviene esta desestabilización en México, porque pues es algo que le beneficia pues a ellos, ¿no? ¿Cómo abordar este tema? Hace falta mucha información por obtener para saber exactamente cómo se manejan estas redes y pues de esa manera poder presentar realmente una agenda pues que permita, ¿no? Quebrar ese vínculo que hay hoy el día de hoy. No sé qué opines. Sí, pues coincido con ustedes, mira, efectivamente la migración y todo lo que ha ocurrido con el narcotráfico, pues realmente es una desestabilización de nuestro país, es lo que busca el vecino país eh, para desestabilizarnos, ¿no? De alguna manera. Pero es importante también analizar, ¿no? Los tiempos, y las acciones que el gobierno de la Cuarta Transformación está haciendo. Ahorita tenemos, por ejemplo, viene de regreso esta semana ya la iniciativa que nosotros aprobamos en Cámara de Diputados que mandó la presidenta en la parte de extorsión. El 089 es importante que nosotros ya sepamos que está en función y que podemos de alguna manera hacer uso de esa herramienta que sigue la extorsión de oficio y de alguna manera nosotros como mexicanos en el exterior en esa parte y en el trabajo legislativo, pues sí lo reafirmo, son cosas que nos quedaron pendientes, que nos quedan a deber a la comunidad mexicana residente en el exterior, porque no se aprobó una reserva que su servidora puso para que tuviésemos nosotros como mexicanos residentes en el exterior la posibilidad de llamar. Es una cuestión meramente técnica. Desde nuestra línea telefónica realmente vamos de Estados Unidos a México y sobre todo en estas temporadas que ya vienen, fiestas de Navidad, queremos ir a ver a la familia y que vamos a estar en carretera. Entonces, este 089 no podemos hacer nosotros uso directamente. Tendría que ser desde una línea de teléfono mexicana. Y es por eso la razón que se le hizo saber a la Cámara de Diputados
en el Pleno, ante todos los grupos parlamentarios, que hacía falta incluir esa reserva para que fuésemos considerados. Y es una cuestión, como bien mencionó, técnica, pero que a nosotros nos ayuda en la cuestión de seguridad. Asimismo, pasó por el Senado y no hubo tampoco una modificación en ese sentido específicamente. Entonces seguimos desprotegidos desde ahí, y pues se ha buscado por parte de su servidora que tengamos nosotros un trabajo en conjunto con Relaciones Exteriores para que por lo menos remediemos esa parte. Quizá pudiese ser por medio del CIAM, que nosotros podamos marcar al CIAM, que es una línea de emergencia 24 días, 24 horas, los 7 días a la semana, y es importante que conozcamos esa información. Asimismo, pues bueno, mencionar que este tipo de mesas que nosotros estamos haciendo, que las estamos difundiendo, por supuesto, desde mis redes sociales como Roselia Suárez MX, y que buscamos que también en esta plataforma y invitando a más diputados a hablar sobre esto, porque efectivamente la presidenta manda el plan de paz y justicia para Michoacán, pero nosotros tenemos que tener en claro que pues este es un problema desde hace mucho más de 30 años y que es algo arraigado en la comunidad. Prácticamente se vuelve, diría yo, como cuando tienes violencia en casa y justificas al marido, porque ya lo vives tan de día a día que es normal, terminas normalizando, y no es correcto que terminemos normalizando una extorsión. Asimismo, y hago el comparativo, ¿no? Cambiando un poco de tema en giro hacia el gobierno de Estados Unidos. Mencionaba en redes sociales una de las de las senadoras estadounidenses, ahora no recuerdo el nombre, pero ella decía, no normalicemos esta forma de gobierno que tenemos hoy en día, no lo normalicemos, porque no podemos normalizar que te digan cállate y no hables de esto. Ahora es importante pues visualizarlos nosotros también. El gobierno mexicano está haciendo lo correspondiente, el Congreso, el Senado está haciendo lo correspondiente para reducir, para que legalmente no queden esos espacios en donde se pueda aprovechar el narcotráfico, se puedan aprovechar las redes que hay de corrupción y de extorsión, ¿no? Porque uno va ligado a la otra. En el caso específico de Michoacán, como bien lo mencionaba, pues habría que averiguar desde cuándo tenemos oficialmente un cuerpo como el que tenemos ahora de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guardia Nacional. O sea, hagamos conciencia de que no se tenía eso, de que la seguridad se le dejaba a pues el nivel estatal, el nivel municipal, y de una manera pues no coordinada. Y por esa razón es porque otros personas viendo la forma de extorsionar, pues sí se organizaron, ¿no? Entonces dejo eso nada más en la mesa, y pues agradecerles a quienes nos están viendo por las redes sociales y por supuesto por los que están aquí presentes. Muchas gracias. Sí, gracias. Exactamente, ¿no? Creo que nos hemos enfocado en las pasadas, ya son varias reuniones que tenemos de esto, y casi es el estar informando lo que ha venido estando. Creo que hace falta mucho más. Tenemos que investigar, por ejemplo, cuál ha sido el papel de la autodefensa en Michoacán. Ha sido uno de los lugares más sonados en pues los mismos pobladores defendiéndose ante la imposibilidad de los gobiernos pasados de poder hacer algo. Es algo que se dio mucho en el gobierno de Calderón, de Peña Nieto. Se disminujo bastante en lo que es en el gobierno de López Obrador, y el día de hoy empieza a haber una presencia todavía más fuerte ya de la Guardia Nacional con este gobierno. Pero bien, como lo decía la diputada, creo que sí es importante voltear a ver
que es el que origina esto, que es Estados Unidos, ¿no? A veces como que se quiere criminalizar todo por acá en México, como que México es donde está todo lo malo, pero todo esto no se podría comprender si no se tiene la otra parte, ¿no? El que está financiando, el que está impulsando todo esto, que en gran medida es Estados Unidos. Sí, diputada. Claro, y por supuesto, Diego, también recordar a quienes nos están viendo, seguimos invitando a los diputados. Esta semana voy a hacer una cordial invitación en redes sociales también a las compañeras diputadas, y tenemos por ahí el diputado de Apatzingán también, José Luis, eh, invitar a los compañeros que son de Michoacán, también del Partido del Trabajo, tenemos por ahí a José Luis Telles. Esto es una encomienda que pienso hacer, comentarles de estas mesas de trabajo que tenemos. Y por supuesto, sería excelente si el diputado Leonel Godoy nos visitara por aquí en estas mesas de trabajo, porque hacer un análisis de qué es lo que pasó en Michoacán, sobre todo el cómo lo vivió nuestro compañero diputado y bueno, exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Quizá con la experiencia también en el análisis que él pudiese tener, o puede ser que también nosotros tengamos claridad de cómo cómo había sido y cómo es ahora, porque como decía Andrés Manuel López Obrador, esto es para los jóvenes, ¿no? Para aquellos que se enteren de qué es lo que sucedía, de cómo sucedía. La cuestión que tú mencionas llegó con los autodefensas. ¿A razón de qué salieron autodefensas? Entonces pues interesante, ¿no? Hablar de todos estos temas. Muchas gracias. Sí, y fíjate, y otra que se menciona lo de el exgobernador recientemente asesinado, el cual la derecha lo agarra como bandera para ponerlo ahí en la marcha Generación Z, y en las mismas palabras de él, ¿no? Él habla que esta violencia que el día de hoy está en Michoacán no se explica sin el 15 de septiembre del 2008 cuando explota esta granada allá. O sea, es algo muy, muy viejo y que se ha venido aumentando en una manera muy, muy grande, por eso muy pocos llegaron a ver lo que hizo López Obrador, que fue frenar esa ola de crecimiento, que no paraba de crecer la violencia en nuestro país, y que solamente en el gobierno de López Obrador es donde logra detenerse ese crecimiento, y evidentemente por mucha disminución que hubiese, es tanta la violencia que había que pues es para los que están sufriendo esa violencia a lo mejor no se nota de la manera en que uno pudiese haber esperado, pero sí, todo lo que estamos viendo el día de hoy en nuestro país es producto de mucho. Yo apenas hace unos días hablábamos de la problemática que hay en Guerrero, normalmente, por ejemplo, el caso de los 43 de Ayotzinapa, pues uno se hace una investigación, no nada más es a la rural, sino nos vamos a Lucio Cabañas en los 70s, pero nos vamos mucho más allá al término de la Revolución Mexicana, en donde empiezan a formarse estos grupos que tienen todavía a veces el control. El día de hoy lo vimos, ¿no? Una queja muy muy fuerte en Guerrero por querer pues celebrar a personajes que fueron de los que más violencia impulsaron en este estado, que sigue teniendo problemas al día de hoy. O sea, son problemas muy viejos que pues difícilmente se pueden terminar de un día para otro. Por eso es la necesidad de este programa de paz y justicia para Michoacán, pero que muchos estados lo necesitan, y que necesitamos precisamente saber qué es lo que está ocurriendo, y para poder proponer propuestas más allá de lo que hace el gobierno, porque esto es algo, creo yo, que no solamente aunque digan al gobierno le corresponde, sí, pero la tarea es abismal. En un gobierno no se va a poder hacer si no es con la participación de la comunidad. Y como comunidad debemos de poder estar bien informados para poder proponer cosas. Lo hablábamos, lo que estamos haciendo aquí en las mesas de trabajo, el buscar esta relación con los sindicatos en Canadá, en Estados Unidos, organizaciones como el DSA, que permitan tener un trabajo vinculante entre México, Estados Unidos, Canadá, pero también la importancia de la participación, por ejemplo, de organizaciones como ISCRA, que ya está aparentemente en algo muy lejano a lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con Rusia, pero la búsqueda de oportunidades laborales para los mexicanos en otros lados que no sean los de siempre, con condiciones mejores, creo que es sumamente importante. Que a lo mejor el gobierno
está haciendo mucho, pero que se va a ver limitado por el tamaño de el monstruo al que se enfrenta y que lamentablemente no solamente es el narcotráfico ni la violencia, es la pobreza, es la falta de la necesidad del el aumentar la infraestructura que tenemos, que ahí vamos, ¿no? Terminamos buena parte de lo que se hizo en el sur con el gobierno de López Obrador, en este gobierno donde ya se están construyendo más cosas hacia el norte, hay un proyecto de crecimiento. Entonces, si nos esperamos, va a llegar, pero va a tardar, pero creo que si abonamos algo a esto, creo que sí va a poder ayudar bastante en poder equilibrar la balanza, ¿no? Y para mí yo sigo con que lo más importante y es lo que podemos, al menos en la cuestión de la organización que tengo, que es el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, parte de lo que es la formación política, el traer toda esta información que ya está ahí y aquella que no empezar a investigarla para poder difundirla y que con esto podamos recibir las ideas de la comunidad para proponer ahora sí que soluciones que puedan complementar lo que está haciendo nuestro gobierno. En el caso, no sé, aquí está por aquí Carlos Calles de Iskra, el problemática del narcotráfico, la migración, creo que es algo que sí, en lo que podría abonar Iskra, consiguiendo a lo mejor salir un poquito de la burbuja desde el norte de nuestro país, a buscar nuevos horizontes, buscando empleos en otros lugares para nuestros, ¿cómo se llama?, conciudadanos. No sé si tengas algo que abonar en estos puntos de vista, Carlos. Sí, claro que sí, Diego. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Sí. Pues efectivamente, hemos estado sondeando ahí la posibilidad. Como ya lo mencionaste, hemos trabajado estrechamente con la embajada rusa y pues se han creado oportunidades para que personas de Latinoamérica, en nuestro caso, pues evidentemente nuestros paisanos mexicanos tengan la posibilidad de ir a trabajar a territorio ruso. Incluso la oferta es bastante atractiva. Eh, pues sí te hacen un contrato desde el primer minuto, te enseñan ruso, ya sabes cuánto vas a ganar, te ayudan con encontrar lugar para vivir, para que encuentres servicios, etcétera, ¿no? Algo que pues evidentemente no se da en Estados Unidos y por lo que he visto, pues también en Canadá la situación es más complicada. Entonces, bien lo mencionabas, Diego, pues al par en, en apariencia, pues es algo como muy lejano, ¿no? Porque pues estamos hablando de un país que está al otro lado del mundo. Sin embargo, pues yo creo que hoy en día eh, hay más posibilidades de hacer esto, hay más ayuda. En territorio ruso sí están buscando mano de obra porque allá realmente no la tienen. Y bueno, pues están buscando personas que se animen a ir a territorio ruso a trabajar, incluso jóvenes que pudieran ir solamente como algo así como un trabajo temporal y bueno, para que sigan aprendiendo o nutriendo esas habilidades y que después pueden utilizarlas ya sea en México o quedarse en territorio ruso, ¿no? Entonces, pues sí, sería cuestión de poder sondear esa posibilidad y que más personas se puedan informar de estas oportunidades en otros lados del mundo, ¿no? Y pues bueno, obviamente estoy aquí pues, dispuesto a cualquier pregunta o duda o que podamos abordar más el tema acerca de poder trabajar con los países BRICS para que nuestros paisanos puedan tener más oportunidades laborales. Gracias. Gracias, Carlos. Exactamente, y es el buscar, inclusive a veces uno podría pensar que hablar narcotráfico y migración no tendríamos que ver lo que es lo laboral,
pero pues o sea, es parte de, ¿no? Creo que también tenemos que abordar el narcotráfico y la migración como precisamente una causa que evita que las personas puedan regresar a México. Creo que hay muchos ciudadanos mexicanos ya en Estados Unidos que pudiesen tomar la decisión de regresarse a México y que no lo hacen precisamente por la violencia que hay en nuestro país, que dice, no, yo quisiera, pero sí, no hay condiciones que garanticen el que yo como empresario pueda estar a salvo en México, puesto que pocas veces se habla del derecho de piso, del pago de piso, y que ni siquiera el pago de piso funciona porque aún así siguen siendo violentados. Otra de las cosas que mencionaba Humberto era pues esta amenaza constante de Estados Unidos de estar invadiendo. Creo que es un momento también importante para tener una relación un poquito más estrecha con Venezuela, que está sufriendo precisamente lo mismo que nosotros, este intento de injerencismo más avanzado todavía en Venezuela por parte de Estados Unidos, en el que habría que empezar a hacer ese bloque Venezuela, Colombia, México, el cual los tres son países que están siendo señalados por Estados Unidos como los que están mandando las drogas hacia Estados Unidos. Creo que sí sería importante también tener reuniones con Venezuela, con Colombia, para ver cómo enfrentar. Colombia tiene una historia muy larga en lo que es el narcotráfico. El día de hoy pues tiene a los carteles mexicanos ahí también en su territorio. Es algo que poco se habla, pero que ahí sigue. Entonces es un problema bastante grande. Creo que sí habría que señalar, y yo sigo con eso, que el principal causante de todo esto es Estados Unidos. Hay que informar de eso, cuáles son las acciones. A veces, pues muchas veces se habla de que es que la DEA es la que hace esto, la que hace lo otro, sí, pero hay circunstancias que le permiten que haga eso. Yo hace algún tiempo, ya varios años, yo escuché a nuestro, ¿cómo se llama? Exdiputado o senador, no me acuerdo qué era, Pablo Gómez, que él hablaba que tenía que analizarse el tema del narcotráfico en el tema económico, que es el que si paras lo económico es donde les das en la torre porque no les permites moverse. Creo que habría que irse por ahí. En aquel entonces él hablaba de señalar a los narcotraficantes como organizaciones terroristas. El día de hoy no se puede porque eso le permitiría a Estados Unidos abiertamente poder invadir. Entonces ahí es en donde pues tenemos que buscar nuevas maneras, ¿no? ¿Qué hacer para combatir pues este crecimiento del narcotráfico, que no solamente creo que es con evitar el uso de sustancias, sino un crecimiento más grande económicamente de México? Así es. Adelante, diputada Rosalía. Así es, y pues ahora en esta posibilidad que nosotros estamos de tener diputados federales migrantes, de tener diputados migrantes, pues mencionas el tema del intervencionismo. O sea, hay que tener nosotros muchísimo cuidado, procurar a nuestra presidenta, porque procurar a nuestra presidenta es pues procurar a nuestro país, ¿no? Es la verdad muy lamentable que el diputado de la Ciudad de México se haya dedicado, al igual que la senadora Lili Telles, a hablar sobre este tema de intervencionismo. O sea, básicamente es todos los gobiernos que nosotros tuvimos con Felipe Calderón, toda esa persecución que se tuvo ilógica, y ahora solo venir y para terminar de rematar, un diputado y luego migrante de la Ciudad de México atacar de esa manera a los migrantes, ¿no? Pedir que haya intervención cuando nosotros estamos siendo violentados en Estados Unidos. Es un llamado también para quienes pues nos están escuchando, ¿no? Todos aquellos que se encuentran en la Ciudad de México y que decidieron votar por él, porque los que votaron fueron los que estaban en la Ciudad de México, no los migrantes como tal, ¿no? Entonces es importante no volver a tener este tipo de representantes en las próximas elecciones. Recordemos que para nosotros también es muy importante pues hacer el trámite de nuestra INE y evitar este tipo de representantes que están buscando que nosotros tengamos en nuestro país una intervención, cuando nosotros de este lado queremos estar, como tú bien lo mencionas, Diego, pues unidos con los países de América del Sur. Esto. Sí, así es, gracias. Y pues eso, ahí es en donde creo que es la importancia de las mesas de trabajo, aunque aparentemente son temas diferentes, convergen en uno. No es una problemática de nuestro país. Para evitar esto, pues tenemos la propuesta de reforma electoral. Nosotros ya en base a estos trabajos que hicimos,
para evitar esto de que lleguen personas que no deben llegar como este diputado, pues propusimos algo, ¿no? Que se diferencie el voto del residente en el exterior que está buscando el beneficio del país a aquel mexicano que está fuera de nuestro país, y en muchas de esas ocasiones es porque está desde el punto privilegiado que puede dejar el país por algún tiempo para estudiar, para trabajar, etcétera, y que no está buscando solucionar los problemas que han causado la migración, y que el cual voy a hablar que del 2006, 2007, cuando empieza esta guerra contra el narco, en el 2008, cuando empieza la guerra contra el narco, pues vemos cómo aumenta ya no tanto la pobreza para expulsar a personas, sino es la inseguridad que hay, ¿no? Yo me tocó en el centro de detención conocer gente de Michoacán que decía, me está yendo muy bien allá, pero el mismo narco no me permite ya vivir, porque me está extorsionando, me está sacando, y si yo para mantenerlos mejor dejo, porque puedo salir, tengo los medios para poder salir del país. Entonces ahí es donde se empiezan a meter estas soluciones, ¿no? Quizás no son de manera directa, pero sí indirecta: una reforma electoral, buscar alianzas comerciales con otros países, bolsas de trabajo en otros países, darle seguimiento. Ahorita importante lo que está aquí Carlos con lo que se busca hacer en Rusia. Si sabemos de antemano los peligros que corren los migrantes por lo que se les ha hecho en Estados Unidos y Canadá, pues podremos evitar que esto logre pasar con Rusia, y con eso vamos a fortalecer precisamente pues que no solamente la relación con Rusia, que en determinado momento puede ser un perfecto aliado para ponerle un freno a Estados Unidos. La relación de México con los BRICS, aunque sea de estarle coqueteando, creo que es importante el saber que ahí está, para que de esta manera Estados Unidos la piense dos veces ya sea en que termine el Tratado Libre Comercial con nosotros, es decir, si lo termina nos va a pegar, pero no es el fin del mundo, porque podemos abrirnos hacia el resto del mundo. Pero también en cuestión del injerencismo, empezar a ver cómo podemos tener el apoyo de Rusia, de China. Si recordarán, cuando México tuvo la presidencia de la CELAC, en el discurso final, cuando López Obrador termina, los minutitos que le da al presidente de China son súper importantes, porque básicamente le dice, no se los da a Estados Unidos, se nos da a un verdadero potencia comercial que es China, para dar la idea, ¿no? Y el mensaje a Estados Unidos de que no tenemos por qué doblegarnos ante ellos. Lamentablemente creo que ahí sí se ha detenido lo que pidió López Obrador: una unidad de la CELAC, un fortalecimiento de la CELAC para combatir la pobreza y por ende también el narcotráfico. Creo que habría que ahí ver qué se puede hacer para que se retome ese camino que puso López Obrador, de ese fortalecimiento de la CELAC. Creo que sí sería un contrapeso a lo que está haciendo el día de hoy Estados Unidos. No sé si alguien tenga algún otro punto que quisiera. Aquí lo que vamos a hacer, esta es la última reunión sobre narcotráfico y migración de este año, y en base a lo que hemos visto en las pasadas, los puntos que estamos tomando en esto, al menos en mi calidad aquí como coordinador, voy a hacer una presentación, así como las que he hecho en las 6 de la tarde, sobre esta problemática, para intentar cubrirla de manera general, y ya después esperemos ya el próximo año tener contar con la participación de más diputados sobre este y otros temas, en donde creo que sí podemos poner una agenda ya más fortalecida, un programa que el día de hoy pues la diputada Roselia lo ha presentado. No sé si esté contemplado en esa parte, en la justificación del narcotráfico y la migración, pero esta necesidad de la Secretaría de Movilidad, creo que sería una buena propuesta, una buena solución para y muchos de los problemas que tienen a nuestros migrantes allá en Estados Unidos y en el resto del mundo. Sí, Diego, sí, mira, lo que es la iniciativa de movilidad humana, de la Secretaría de Movilidad Humana Interior y Exterior, pues sería una muy buena opción para resolver de manera directa, al estar pues dentro, prácticamente al ser una secretaria estaríamos en cercando los migrantes al Poder Ejecutivo, a nuestra presidenta. Y pues bueno, creo que es importante también por lo que se ha hecho de parte del Ejecutivo con respecto a seguridad pública y protección ciudadana, que también es importante resaltar. Ya se les hizo una solicitud para que por lo menos virtualmente tengamos una asesoría nosotros como migrantes, y sobre todo ahora que vienen estas temporadas. No he concretado una reunión en específica virtual para que nos asesoren.
las medidas que sí nos han dicho en estos momentos que nosotros vamos a tener de fiestas, esto es hacer uso del 089, se les externó esta imposibilidad de nosotros de hacer uso de directamente, ¿no? Con nuestra línea telefónica, pero también se les solicitó que tuviésemos virtualmente pues este tipo de asesorías, y en eso sí no tiene ningún problema, sería cuestión de concretar a lo mejor una fecha. Y también una de las medidas súper importantes que mencionan ellos es no permitir en el transcurso que nosotros tenemos hacia México, no permitir ser intimidados. Para empezar, si tú sabes que llevas toda tu mercancía, que la llevas en orden y que no tienes que pagar extra por absolutamente nada en el camino, y ves que es un retén de policías, de Guardia Nacional, alguna entidad federativa, vaya, o municipio, lo más importante es saber nuestros derechos. O sea, cuando tú vas a ser arrestado, básicamente, pues tiene que haber una orden como tal. Entonces, si no hay absolutamente nada por qué detenerte, bueno, si hay alguna razón, si usted cree que tengo una razón, si usted cree, perfecto, lléveme ante Ministerio Público para que lo determine. Entonces, esa palabra en específico, ok, me va a detener, lléveme ante Ministerio Público para que determine. O sea, al menos vamos a un lugar seguro donde vamos a tener un proceso, y es importante que nosotros no inmediatamente, ya sabes qué, déjame ir, evitar ese tipo de cosas en el transcurso que nosotros tengamos también de regreso hacia nuestro país en estas fiestas. Gracias. Gracias, sí, y eso abre, igual, hay muchos aspectos. Ahorita qué bueno que mencionó esto del Ministerio Público, porque la reforma judicial no terminó simplemente con elegir a nuestros magistrados y ministros, sino que tendrá que irse al Ministerio Público. El día de hoy es un martirio para muchos el tener que asistir al Ministerio Público. Lo vi en un caso, por ejemplo, de un accidente automovilístico. Llegan el seguro, y a diferencia de Estados Unidos, en donde el seguro llega, toma fotos y se hacen bolas, ellos aquí no. Si no se han puesto de acuerdo, tienen que ir al Ministerio Público y aventarse no sé cuánto tiempo para poder determinar algo. Creo que sí va a hacer falta también ahí legislar a ese aspecto. ¿Tienes algo que decir? Sí, adelante, Humberto. Sí, la parte que el día de hoy se llamó a un paro de todos los campesinos del país, entre comillas, y los transportistas, ¿ok? Es muy importante también saber quién está detrás de todo eso, porque pues básicamente yo pienso que viene de la misma injerencia de Estados Unidos, ¿ok? Y por el otro lado, eh, la estructura que la presidenta ha seguido y que cabalmente tiene dos entradas, y ese, yo creo que hay un problema porque cuando ella trataba con todas las secretarías como igual, o cuando a López Obrador trataba con una estrategia social de secretarías en general, yo veo que para llegar a ella nomás es a través de la secretaria y a través de Harfuch. Entonces, el tercer nivel donde puedes entrar es por los gobernadores para proponer X cosas o X programas. Y yo creo que va a ser una lucha incansable, pero hay que darla, la de la Secretaría Migrante. Hay que puchar y hay que tener elementos, y yo creo que uno de los elementos que nos ayuda mucho es si tenemos esta visión de dónde está el problema en México en términos de la gran influencia del narcotráfico en ciertas regiones, ¿no? Con pelos y señales, porque es algo cultural que está metido ahí. O sea, cuando López Obrador decía había, que no había donde se hiciera, no había, ¿cómo se dice?, laboratorios, pues resultó que hay más de uno. Entonces, cuando la estrategia es encerrar a una población para tratar de controlarla, pues no estamos haciendo harakiri, porque
porque pues igual como no sale el limón y el aguacate, pues de la misma manera la economía va a sufrir. Y principalmente cuando tú ves un abajo del 7% en las remesas recientemente, pues hay que hacernos la pregunta, ¿por qué bajó? No es porque México o los mexicanos están pensando en juntar su dinero y venirse y ya, o no es, o sea, tiene que haber algo más organizado detrás de todo eso. Yo siempre he dicho que es el gobierno de la derecha tratando de influenciar a los narcos con cómo afecta la política. Y tenemos que tener esos elementos también. Y que gracias por poner cubrirlo desde este ángulo, porque más y más gente preparada va a empezar a aportar cosas buenas. ¿Ok? Así es, Es Humberto. Juan. Sí, gracias, Humberto. Adelante, diputada. Mira, comentar, Humberto mencionó dos cosas súper importantes, que es la Secretaría de Movilidad Humana, Interior y Exterior, y también mencionó el tema de los agricultores. Obviamente esto tiene que ver con el tratado, con el TEMEC, y pues mencionar, o sea, lo relaciono porque el pasado jueves la presidenta pues nos convocó, ¿no? A todos los que estamos en los grupos parlamentarios que somos aliados, en este caso PT, Verde y Morena, pues estuvimos presentes ahí y se tocó el tema también que viene la reforma del agua, y al mismo tiempo pues todo esto que mencioné se conjunta en esta reunión con la presidenta, en donde yo aprovecho, por supuesto, para llevarle que tenga con uno de sus asistentes, se le hizo entrega de la iniciativa, tanto de modificación al artículo 27 constitucional, que resuelve la parte de lo que se está discutiendo ahorita para la ley de aguas, y al mismo tiempo no solo resuelve la parte del agua, sino que tiene el objetivo de vincular a los ejidatarios. El 50% de nuestro territorio son territorio de ejidatarios, y desde el 92 pues se perdió ese vínculo de Salinas de Gortari en el 92, quita de la Constitución a los ejidatarios, y eso hace que nosotros tengamos pues esta vulnerabilidad, básicamente dándole el espacio al TEMEC de que esté por encima de nuestra Constitución, que es lo que se está analizando. Entonces se le dejó la iniciativa a la presidenta. Creo yo que son momentos muy interesantes e importantes, porque el gobierno de Estados Unidos está buscando ir más allá en el TEMEC. La razón por la que no quiere Estados Unidos el TEMEC es porque no puede meter la parte de los energéticos, porque no puede influir más, obviamente en el periodo de Andrés Manuel López Obrador pues intervino en esa negociación y dijo no, esta parte no va, porque es una cuestión de seguridad nacional. Entonces es importante compartirles que se le entregó esa iniciativa de modificación al artículo 27 constitucional, se le entregó a sí mismo a la presidenta la iniciativa de movilidad humana. Esto, pues, sobre todo para decirle que pues, los migrantes estamos necesitando de su apoyo, y quisiésemos estar en el gabinete para resolver muchísimas cosas, porque aquí, miren, la mesa era exactamente del tema de narcotráfico y migración. O sea, creo que la migración es algo que toca diferentes puntos, transversal, y es importante que nosotros hagamos del conocimiento también a nuestra presidenta de que por medio de esta secretaría nosotros tendríamos muchísima coordinación y resolveríamos muchísimos de los temas que han sido pendientes por muchos años por nuestra comunidad, y compartirles esa parte con ustedes, y compartirles también que se tuvo la posibilidad de que nos firmara con mucho cariño para las y los compañeros de Chicago,
nos firmó y nos mandó pues un saludo la presidenta. Entonces, compartir que la presidenta fue con nosotros, eh, muy, la verdad, muy grato el momento que vivimos con ella, porque nos agradeció el trabajo legislativo que se ha estado haciendo, y pues aprovecho para compartirlo aquí con ustedes, ya que estamos dando las conclusiones, ¿verdad? En esta mesa. Gracias, Diego. Sí, muchas gracias, diputada Roselia. Sí, el tema es, no se puede hablar, creo, hablar de narco es hablar de todo, porque de la inmigración, o sea, todo genera eh, una cosa tras otra. Ya para ir terminando, y sí me gustaría aquí hacer una pregunta aprovechando que está Aaron con nosotros. Eh, Hemos estado hablando ahorita con Humberto y vamos a ver cómo lo hacemos para ver esta relación entre visas de trabajo, permisos, etcétera, que no llegan y que muchos de ellos es por producto del narco. Es algo que habrá que investigarse. Pero sí, no sé si Aaron tenga información de cuántos casos de asilo, mexicanos que han solicitado asilos en Estados Unidos, han sido el pretexto o la razón ha sido la persecución del narco. A mí me tocó en el centro de detención estar con muchos que eran perseguidos. A partir, como digo, del 2010 creo que es cuando explota, crece de manera más obvia eso. Ya no era la pobreza, ¿no? Sino muchos de los que iban porque estaban siendo perseguidos. No sé si exista un tabulador que nos pueda informar de las personas que son detenidas, que están buscando quedarse en Estados Unidos o que han sido aprendidas por el simple hecho de intentar entrar y que han pisado un centro de detención. Si se tiene esa información, ¿cuántos han sido precisamente por el narco? No sé si existe eso, Aaron. Mira, muy buena pregunta. No tengo el dato, pero lo voy a buscar porque debe de existir por ahí. Saludos a todas, a todos, diputada. Pero sí tenemos ahí dos problemas. Uno, y lo hemos platicado, el concepto de asilado y refugiado en la ley migratoria de Estados Unidos no está actualizado. Es un concepto en donde mete a estas dos figuras en una sola, que es de asilado y viene desde 1951, y es el concepto que la ONU tenía en aquel entonces y nunca se ha vuelto a actualizar. Luego entonces, cuando sí, como casos que tenemos aquí en la oficina, sí hay una gran mayoría de casos de gente que viene desplazada por el narco, de poblaciones, por ejemplo, de Zacatecas, también en algunos casos de Jalisco, que están buscando algún asilo, pero sería más bien refugio. Técnicamente es más difícil eh, probar un asilo basado en un refugio que en un asilo por una persecución política, porque hay evidencia, por la presión pública que se genera. Entonces, no hay dato, lo voy a buscar, te lo paso, pero sí tenemos un problema de esa situación, porque es casi, pues, legalmente es muy difícil probar, aunque estén manifestando las personas que son desplazadas por el tema del narco, es muy difícil probarlo. Puede, y lo que estamos haciendo, y ahorita estamos tratando de intentar, una vez que la Secretaría de Estado nombró a varios carteles como terroristas, estamos tratando de utilizar esa situación, pero a favor de nuestros paisanos mexicanos. No hay sentencias todavía, yo los mantendré informados. Gracias. Sí, sí, es muy importante, si no se tiene allá, ahí sí hacer un llamado aquí al Instituto Nacional de Migración, porque ellos están recibiendo gente. Entonces, sería una crueldad que yo recibo a alguien que fue desplazado de Michoacán y que lo quiera regresar a Michoacán, ¿verdad? O sea, sí, sí creo que tendría que tenerse esa información. Yo en mi caso de cuando solicité allá mi estancia en Estados Unidos, precisamente que en ese momento Estados Unidos decía que 30 estados de México eran inseguros. O sea, no me puedes regresar a un país que tú mismo estás diciendo que es inseguro. Esa es la parte de mi defensa. El día de hoy se puede usar esa defensa de que está, más allá de que lo sea o no, lo sea, Estados Unidos está diciendo que en México esté esta situación, debe de servir como, ahora sí, para contrarrestar el intento de sacar a las personas. Adelante, Humberto, y después Zulma. Y nada más para añadir algo ahí al respecto, porque también los tenemos que ver como instrumentos de las administraciones para sus políticas. Desde que se inició, o sea, yo conocía quizás a 5 abogados que eran los que manejaban casos muy especiales para la cuestión de alguien que
como dice Aarón, que eran perseguidos políticamente o alguien que su vida estaba en peligro porque pensaba su religión o el partido o su pensamiento. Entonces, eso cambió sustancialmente cuando, por ejemplo, lo podemos ver con Biden, que al último de su campaña, el CBP-1, que era por donde iban a regular a todos los que llegaban, porque pues había un cambio obvio de que venían huyendo de violencia, de narco, ya no de políticas o diferencias discriminatorias de religión o lugares autoritarios, sino simplemente porque era violencia. Y era fácil demostrar en cualquier parte de México que había extorsión, que había cobro de pisos, que había todos los días los periódicos los tenían, era fácil de comprobarlo. Y el CBP-1 de repente en la última fase de la elección contra Trump y Kamala, dejan abierta la puerta para que los mexicanos lleguen cuando el sistema era nada más para centroamericanos y algunos que estaban en la frontera sur de México, etcétera, y que pudieran llegar a la frontera para registrarse. Cambió esto y lo trataron de usar para que fuera una señal de que a los mexicanos ya se les estaba dejando entrar por esta causa y muchos de ellos acudieron y les dieron permiso 2 años, pero el problema es de que ahora Trump vuelve a tomar el CBP-1 como herramienta política para ganarse otra vez al mexicano que quiera deportarse por ellos mismos. Entonces se ve que no han hecho un cambio en la ley, se ve que no hayan hecho un cambio en la cuestión migratoria, sino que se utiliza por el Ejecutivo dependiendo quién está ahí, y nosotros somos la piñata, como dice. Gracias Humberto. Zulma, algo que agregar aquí. Me decías que tienes un caso parecido. Hola, hola, buenas tardes a todos. Sí, fíjate que, perdón que llegué tarde a la mesa, a la reunión. Tengo un tema con unas gentes de San Juan del Río, de la oficina de San Juan del Río. Fíjate que el día 16 de noviembre, unos chicos de una comunidad se van contratan un pollero, pasan por Tecate, pues los agarra la migra, ¿no? Entonces va la esposa. El día viernes va la esposa a buscarnos a las oficinas, para ver si podíamos ayudarlos nosotros. Empezamos a buscar en diferentes em, organismos para ver si podíamos localizarlos y hasta el día de hoy yo tuve una respuesta ya sé dónde está, pero aquí el tema es, ahorita que estás hablando de todo el tema del narcotráfico y de la extorsión, pues fíjate que a ellos los extorsionaron el día sábado, les pidieron 100,000 pesos, 100,000 pesos, los cuales nosotros les habíamos comentado que no dieran nada de dinero, pero pues ellos la desesperación les ganó y dieron 100,000 pesos el día domingo. Este, no sabemos a quién, la verdad no sabemos a quién, porque hoy tratábamos de localizar los teléfonos de donde les estaban hablando y pues ya no existen los teléfonos, ¿no? Ya no existen los teléfonos. Hoy ya tuve comunicación con ellos, está en un centro penitenciario en San Diego, ya pudimos hablar con él, pero así como ese tengo 3 casos, Diego, 3 casos de gentes que fueron extorsionadas, ¿sí? Entonces, lo pongo sobre la mesa, Diego, porque sí, la verdad que es muy lamentable. Esta gente tuvo que vender sus camionetas, sus animales, ¿no? Y, o sea, a lo mejor 100,000 pesos para ciertas gentes no es nada, pero para gente del campo es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Este, ahí sí me gustaría de alguna manera, Diego, con tu experiencia, pues poner alerta en muchas cosas, no sé, hacer mesas de trabajo, mandar información, porque la gente en su desesperación, ¿sí? Pues hace este tipo de situaciones, ¿no? O sea, en su desesperación, imagínate, o sea, yo empecé a ver los mensajes de la esposa, cómo le mandaban imágenes de que le habían cortado los dedos, o sea, una desesperación terrible, 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 y resulta que el chico ni siquiera había pasado por nada de esto, ¿no? Sí, es algo común, no es nuevo. Ujú, Eh, ujú. yo tengo un libro, se llama De este lado del muro,
lo encuentran en diegotorres72.com, Ajá, descarga gratuita. Y ahí hablo de lo que es el por qué salgo de México, así es. pero después mi estancia en 2 meses de estar en una estancia migratoria, en donde conozco gente como la que estás mencionando, que sufrió por esas causas, ¿no? Y que pues sufrieron muchos problemas. Bueno, habrá que hacer otro, empezar a escribirlo. Precisamente para tratar esto, yo ya lo sabía en el 2011 que yo vuelvo a pasar, yo sabía que existían los secuestros, sabía que existía la extorsión, entonces yo iba preparado precisamente por si me secuestraban. Y hay inclusive hasta tips, ¿no? Pues cómo hacerle, no se recomienda que se vaya para allí, menos cuando alguien, si tiene 100,000 pesos para pagar en eso, podrías iniciar un negocio aquí, aquí es lo que buscamos, que el gobierno voltee a decir, oye, entonces ya no es la pobreza, igual tengo una presentación por ahí sobre causas de la migración y ya no es la pobreza, pobreza, el pobre se queda y lo matan. Ese es cruel, es crudo, pero esa es la realidad. Y ya de hoy sale aquel que puede escapar, el que no puede escapar, ahí se queda. Y eso es parte de lo que sí, al menos un servidor hace desde la organización del Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, es estar dando este tipo de información, que son las reuniones que tenemos a las 6. Ahorita estamos con derechos laborales, pero ahorita ya me voy con el tema, por ejemplo, el campo y el narco, las remesas y el narco, casos de asilo, refugio por el narco, paz y justicia para Michoacán y todo el país, hablando desde el punto de vista de la violencia, que el reclutamiento del narco no solamente con visas, ¿no? Sino cuántas personas están siendo reclutadas por el narco y obligadas. Cuando se habla trata de personas, normalmente de trata de blancas, se habla de mujeres. Yo en el centro de detención y antes de que cayera ahí, que estuve unos días en prisión, conocía a personas, hombres, varones que habían sido reclutados por el narco para la prostitución y que eran obligados porque la red es muy amplia. Entonces, toda esa información intento irla pasando, pero sí se necesita porque contra el monstruo con el que compite no nada más mi organización, sino todas, y lo vimos en la marcha la generación Z, el jovencito que recibe 175,000 pesos nada más por el PAN, por hacer contenido, pues tiene muchos elementos para trabajar. Y eso es con lo que todas las organizaciones que intentamos ayudar al migrante no contamos, que es un apoyo financiero que nos permita, y la derecha sí lo tiene, y porque le conviene y está financiado inclusive en muchos casos con aspectos del narco. El propósito de esta mesa es poner propuestas y como pudimos ver el día de hoy, básicamente las propuestas para combatir parte de lo que es el narco y la migración vendrán en lo que es la reforma electoral, en lo que es la defensa de los derechos laborales, la relación trilateral de los sindicatos que nos pueden ayudar en ambas naciones, el buscar comercio con otros países. O sea, no va a ser algo que salga directamente de cómo combatir el narcotráfico y la migración, porque también así como la migración se tiene que resolver las causas que lo originan, para resolver el narcotráfico tendremos que resolver las causas que originan que existe el narcotráfico, que es algo muy viejo en nuestro país. Entonces, sí, me comprometo yo al menos desde lo que yo hago, así hacer este tipo de información, porque es bueno actualizarme, ¿no? O sea, 100,000 pesos es lo que Híjole, está costando, que es lo que cuesta el día de hoy intentar a veces pasar a Estados Unidos, ya sea por lancha, ya sea por cerro, que es muy difícil pasar caminando, o sea, se va cerrando y cada vez va siendo más difícil el poder llegar. Por eso Canadá tuvo que pedir visas porque ya era más barato volar a Canadá que pagar un pollero. Entonces, sí es un problema sumamente complejo, pero eso es lo que buscamos aquí. Me faltó ahorita, ya se retiró la diputada, pero ahorita que hablaba de lo que está haciendo el gobierno federal, a mí sí se me hace muy importante, y esto para que quede en el reporte que se va a dar, que igual estas mesas de trabajo de este horario, el reporte se pasa a toda la bancada migrante de los diputados. El próximo año esperemos que podamos continuar con este ejercicio y se le pasará a todos los diputados que se quieran sumar a este proyecto, aunque sea para recibir la información. Pero sí sería en este claro. momento en el que la Guardia Nacional empiezan sus funciones, porque se sigue modificando y ajustando con los cambios constitucionales, a un número para denunciar las violaciones que está cometiendo algunos elementos de la Guardia Nacional. Tenemos una compañera de Iskra que hace poquito fue víctima de la extorsión por parte de elementos de la Guardia Nacional. Tengo yo por aquí un reporte que me dieron hace 2 años, si no me equivoco, que habla ya de lo que son
de la Guardia Nacional, las cosas malas que está haciendo. No es que todo esté mal, pero creo que sí se debe de evitar que se vaya a distorsionar algo que pues al menos el propósito de la Guardia Nacional es traer paz y cambiar las situaciones en cuestión de violencia que hay en nuestro país y por ende tenemos que denunciar en automático en cuanto sale algo que no debería de estar ocurriendo. Creo que es algo que sí los diputados pueden hacer en la próxima legislatura. Lo estaremos presentando. Entonces yo te agradezco, Chulma, que nos digas de estos casos de estas personas. Ojalá y todo salga bien, ver, ojalá y algo bueno pueda salir de lo que está ocurriendo con estas personas. Ahí me tocó tener compañeros de dormitorio que venían precisamente con ese tipo de problemas y lamentablemente pues, por falta de información y de mala representación de los abogados que tenían, perdían sus casos y eran deportados. Me tocó uno que decía, tengo miedo de volver a mi lugar de origen y ya me dijeron que no me van a dar nada, tengo que firmar. Digo, no firmes, espérate hasta que sea la última instancia y a veces no es el regresar a México, a lo mejor no se pueden quedar en Estados Unidos, pero por eso existen los terceros países seguros. Mandarlo a un país que lo pueda recibir, normalmente es Canadá, y que necesita personal, pero igual se pueden buscar otros elementos y ahí sí la importancia es la selección de abogados honestos, que pues no hay muchos, pero bueno, aquí creo que podemos compartir esa información. Creo que aquí está Aarón, que bien puede asesorar en ese aspecto. Recuerden que en la lista que se les manda de los recursos que tienen a través de estas mesas de trabajo, es un directorio de aquellos que han estado dispuestos a poder difundir la información de todos nosotros. Entonces, tranquilamente puedes entrar ahí, buscar la información de cualquiera de los compañeros que está aquí y preguntarle, oye, ¿cómo le podemos hacer para ayudar a estas personas? A ver si hay algo que se pueda hacer, ¿no? Si no, igual. Ya lo, Ujú, sí, perdón, Diego, ya lo tenemos el caso, nosotros ya, perfecto. o sea, te lo hice como un comentario, ya Ok. tenemos las acciones necesarias, pero te lo quise hacer como un comentario, ¿no? Por el tema que se estaba tocando del narcotráfico, de las extorsiones. Fíjate, esos 100,000 pesos solamente fueron para el tema de que extorsionaron a su familia, más él pagó con el pollero 80,000 pesos. Ujú. O sea, 180,000 pesos, los cuales no sirvieron de nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es un poquito, ojalá podamos en las reuniones que vamos a tener con la diputada, pues tener un poquito más de información acerca de tu libro, todo esto, para yo a través de los despachos que tengo, pasar toda esta información, o sea, información, ¿no? O sea, Ujú. para prevención, todo preventivo, ¿no? Si pasa esto, ¿qué tienes que hacer? Si pasa esto, ¿qué tienes que hacer? Porque muchas veces la gente se desespera, como es el caso de esta señora Sandra, su esposa, y te digo, vendió sus vacas, vendió la camioneta, pues para pagarle a la gente que lo estaba extorsionando, ¿no? Ujú. Entonces, pues nada Sí, más es un sí, simple no, ejemplo de lo que pasa, ¿no? y sirve para que la gente sepa que si está en esa circunstancia ya no nada más es Aarón, sino ya hoy es Aarón el que puede asesorar en eso, también tú puedes asesorar en eso. Y eso es lo que buscamos aquí, que las mesas de trabajo sirvan precisamente para eso, para que las mismas personas que vayan enterándose de eso sepan que sí tienen varias opciones para poderse asesorar en qué hacer en estos asuntos. Bueno, pues, Claro. entonces, Pues como les muchas decía, gracias. ajá, esta sería la última mesa de trabajo sobre narcotráfico y migración. Empezaremos a preparar todo para ya el próximo año ya más estructurados. Empezamos a preparar igual cada quien desde su organización, si quiere hacer alguna presentación sobre estos temas, los espacios están abiertos, la convocatoria ahí sí pediríamos, pues la extendemos entre todos. Y yo desde la organización que tengo, pues sí empezaré a trabajar sobre de esto. Hasta ahí le pararía el día de hoy. Nos vemos el que guste en aproximadamente poquito más de hora y media para la mesa de análisis del tema migratorio. Y mañana mañana estoy viendo porque parece que hay alguna actividad. Seguiríamos con lo que es la formación política en derechos laborales a las 6 de la tarde, pero eso sí se los confirmo el día de mañana para ver si se hace un poquito más tarde o la cambio de día por una actividad que tenemos en el Senado de la República.
que no sé si me vaya a dar tiempo, pero si se puede, nos estaríamos viendo mañana a las 6 de la tarde y el miércoles estaríamos con la mesa de trabajo de migrantes indígenas, que pues a ellos les cae mucho de lo que es este problema del narcotráfico, lo que es los problemas del campo también en nuestro país son de los que más salen afectados y pues la pobreza ni se diga, ¿verdad? Yo les agradezco a todos que me hayan acompañado, ahí pues estaremos en contacto y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y que tengan bonita tarde. Gracias, Diego. Hasta luego.